Ok, en este módulo vamos a hablar acerca de las principales herramientas que vamos a ocupar para poder hacer diagnósticos y reparaciones básicas en portátiles. Las herramientas en sí vamos a tratar de enfocarlas en lo más básico, lo más económico posible, pero sin tocar el descuido. Es decir, son herramientas que de todas maneras debemos aprender a utilizar. Muchas de ellas son de nuestro día a día, en realidad son muy básicas, se van a sorprender lo básicas que pueden llegar a ser, pero lo útiles si nosotros las sabemos utilizar y las sabemos utilizar en qué momento, ¿no? De herramientas como tal podemos hablar de un tester o multímetro, ¿verdad? Un tester o multímetro, el cual está compuesto por dos ondas. Lo podemos encender aquí en este caso para la izquierda, ¿verdad? Por aquí tenemos la luz, en este caso viene la luz, y él nos va a detallar lo que es el voltaje y el modo diodo, lo que le llamamos modo diodo o continuidad. En este caso también es importante que nosotros podamos aprender a determinar el voltaje de un cargador, por ejemplo, tanto en la parte externa, lo que es conexión con la energía eléctrica del sitio, como en la parte interna después del transformador. El tester o multímetro en sí incide directamente en precios porque a más económico suele ser de menor calidad y a más caro suele ser de una mayor calidad. El tester en sí de menor calidad simplemente nos va a quitar o nos va a restar una precisión al momento de hacer una medición. El tester está compuesto básicamente por dos ondas o dos cables que terminan en unas puntas que son especiales para soportar un voltaje determinado, como lo podemos ver en la pantalla del tester, ¿sí? Es importante también saber que el cuidado del tester es básicamente no golpearlo, porque él internamente tiene también su tarjeta controladora, su tarjeta lógica, y los golpes lo van a averiar. Los testers, la gran mayoría, vienen con baterías que son alcalinas de 9 voltios, las cuales se reemplazan con el tiempo. Es importante también tomar en cuenta del tester que a medida que la batería interna se va agotando, la medición cada vez se va volviendo más imprecisa. Así que ante cualquier duda acerca de una medición que estemos haciendo, donde el tester nos esté dando una lectura, donde luego repitamos el proceso y nos esté dando una lectura muy diferente, o donde no defina la lectura, sino que los números van cambiando constantemente, podemos determinar que puede ser un problema de batería ya defectuosa, batería agotada. Lo mejor será reemplazarla para poder confiar directamente en la medición. El tester en sí es una herramienta fundamental porque esta es la primera herramienta por la cual vamos a ver en qué sitio estamos ubicados durante el diagnóstico. Vamos a ocupar también un trapo, usualmente estos trapos que sean que no boten ningún tipo de pelusa, no boten ningún tipo de residuo, que sean lo más limpio posible. Nosotros sabemos que de repente con el día a día el trapo se va ensuciando, siempre lo descuidamos, pero debemos tratar de utilizar siempre el trapo limpio. Un cepillo puede ser un cepillo dental ya viejo, ya usado, puede ser cepillos también de pintura como tal, pero que siempre tengan las cerdas un poco duras, no sean tan finas. Unas pinzas, un juego de pinzas, ¿sí? Destornilladores de estrella, destornilladores hexagonales, y yo les recomiendo que podamos utilizarlos siempre con imanes. Los imanes los podemos adherir directamente a la parte metálica del destornillador, porque de esta manera se nos va a hacer muchísimo más fácil extraer un tornillo que a veces está muy profundo. El imán actúa perfectamente para que nosotros no perdamos tanto tiempo, y sobre todo nos ayuda muchísimo al momento de extraer el tornillo, de repente hacer algún tipo de fuerza, que el tornillo no se nos pierda, porque siempre perdemos tiempo buscando tornillos. Entonces es muchísimo más práctico tener un imán, siempre un imán en la herramienta que vayamos a utilizar, sobre todo con tornillos, para poder evitar esa situación. También es muy útil tener el imán al momento de colocar el tornillo, para que no se nos esté corriendo, no se nos esté moviendo de sitio, y que calce en la posición correcta. Una paleta metálica. Paletas metálicas puede ser también de las mismas paletas del dentista, del odontólogo, las cuales tienen una fuerza bastante aceptable para lo que es una carcasa plástica, y que también nosotros podamos utilizar.
termoencogible también para poder proteger aquellas reparaciones de cargadores. Siempre tratemos de usar termoencogible que se adapte al diámetro del cable que estamos usando. Tijeras pueden ser para poder cortar cualquier cable que tengamos por allí o pelar cualquier cable. También puede servir un cuchillo, también puede servir un exacto para poder cortar cables. También podemos utilizar pinzas y alicates pequeños, alicates generalmente de bisutería, para poder cortar los cables excedentes o los alambres excedentes. También con esto podemos manipular superficies calientes cuando, por ejemplo, estemos en algún tema de soldadura o con algún tornillo, ¿verdad? Que de repente no tengamos acceso a él, pero con un alicate sí sea posible. Podemos también tener un borrador, una borradora. Literalmente es para borrar la memoria, es decir, físicamente con un borrador podemos limpiar las superficies que hacen contacto con la tarjeta madre, porque estas superficies se van llenando de sulfato a medida que la corriente eléctrica las atraviesa durante mucho tiempo, durante mucho uso. Entonces es muy útil tener un borrador, por muy sencillo que parezca, la verdad les puedes quitar mucho dolor de cabeza al momento de pasar por la superficie donde están los contactos. Limpiarla, literalmente hacerle un borrado y volver a tener brillante la superficie para que haga un mejor contacto. También vamos a ocupar memorias flash USB o pendrive para poder tener todos los programas que necesitemos, instalar sistemas operativos y tener soporte incluso para hacer algunos respaldos en el momento de hacer un formateo, una instalación de sistema. Podemos también utilizar pasta térmica. La pasta térmica básicamente viene de dos tipos, viene pasta térmica blanca y pasta térmica gris. La pasta térmica blanca está hecha a base de cerámicas y la pasta térmica gris está hecha a base de metal. La diferencia de la una a la otra es que la cerámica usualmente dura menos tiempo que la metálica, pero también incide un poco más en los precios. La cerámica es más económica que la metálica. También podemos utilizar pad térmico. El pad térmico viene siendo una sustitución de la pasta térmica solamente para ciertos modelos de procesadores y ciertos modelos de integrados que no necesariamente tienen que calentar tanto, pero el fabricante les coloca un pad térmico. El pad térmico viene siendo una esponja que actúa a la inversa respecto al calor, es decir, cuando el pad térmico recibe calor es cuando se vuelve un poco líquido, un poco gomoso y ayuda a disipar más el calor. Mientras esté en frío, esté seco, el pad térmico es muy duro, o es duro, en realidad no tiene ninguna propiedad disipadora mientras esté frío, él actúa únicamente al calor. Esto nos dice que el pad térmico está orientado básicamente a procesadores y chips integrados que no tienen que estar calentando constantemente. Estos pad térmicos vienen en medidas, vienen en tamaños, también en factor de disipación térmica, pero en general lo que les puedo recomendar es que se guíen directamente por el fabricante, es decir, el tamaño, el color, es el que nos va a indicar cuál es el que vamos a reemplazar. La gran mayoría utiliza pad térmico azul, pero podemos también conseguir pad térmico blanco, aunque en menor proporción, pad térmico rosado, aunque ya son descontinuados, y pad térmico gris, que se asemeja mucho a las propiedades de la pasta térmica gris, pero siguen siendo un pad térmico. También les puedo recomendar que tengamos siempre memorias RAM de reposición o de repuesto o de diagnóstico, ya que es mucho más fácil reemplazar una memoria RAM si tenemos fallos en el sistema operativo, fallas de video o fallas de ralentización. También podemos tener discos duros para hacer pruebas, porque muchas veces los test de discos duros nos marcan que están en muy buen estado, pero seguimos teniendo un sistema operativo lento, así que es mucho más práctico, mucho más rápido nosotros tener nuestro disco duro de respaldo, nuestro disco duro que sabemos que está en muy buen funcionamiento, lo podemos reemplazar y allí simplemente determinados de forma rápida si el disco duro del equipo en sí es el que está averiado. Lo mismo también con procesadores. Los procesadores los podemos conseguir de segunda mano o de equipos reciclados,
para poder hacer reemplazo rápido. Ojo, los procesadores solo aquellos que son extraíbles, ya que hay varios procesadores que ya vienen integrados a la tarjeta madre y obviamente no vamos a poder hacer reemplazo sencillo, simplemente no se puede reemplazar. Pero los de primeras generaciones hasta casi cuarta, quinta generación se pueden reemplazar. Es decir, podemos quitar uno si lo vemos defectuoso, si vemos el equipo lento, si vemos que tiene alguna falla, y podemos reemplazarlo por otro procesador que nosotros sepamos que esté en buen estado para poder simplemente reemplazarlo y hacer el diagnóstico mucho más rápido. Por último, les puedo agregar dentro del pack de herramientas que utilicen alcohol absoluto, el cual lo pueden utilizar en un gotero, así tal cual como lo estamos viendo aquí, para que sea muchísimo más fácil de aplicar al momento de hacer limpieza. El alcohol absoluto nos ayuda mucho a la limpieza y preferiblemente que sea absoluto, porque el alcohol absoluto es mucho menos abrasivo, es decir, hace mucho menos daño a la tarjeta madre o al componente y al mismo tiempo nos ayuda a limpiar. También podemos mencionar en esta parte que lo que es el thinner también se puede utilizar, pero recordemos que el thinner lo podemos utilizar en puntos ya muy dañados o en tarjetas madre que están muy llevadas, es decir, tienen mucho sulfato, mucho sedimento, mucho residuo, porque el thinner en realidad es muy abrasivo, es decir, hay que tener un proceso muy especial con el thinner porque encima pues nosotros podemos herirnos directamente la piel con su manipulación, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Les recomiendo siempre utilizar alcohol absoluto.